realmente tener oraciones efectivas. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos queremos orar por bendición y realmente recibirla? Levanten su mano. Mire qué lindo, mire qué maravilloso. ¿Cuántos de verdad queremos? Bueno, recibir la bendición del Señor. Mire, en Deuteronomios capítulo 11, versículo 26, la Escritura dice de la siguiente manera: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Esto es impresionante porque el Señor nos enseña que no es un asunto de solo orar, sino de elegir. Es una elección y la bendición es el resultado de la obediencia. Todo comienza en obediencia. Todo comienza, no es un asunto que de repente algunos piensan, bueno, puedo hacer un atajo por aquí, puedo hacer un atajo por allá, puedo hacer esto, oro de tal manera, oro de tal forma. Mire, la elección es la que va más allá inclusive que la oración. Porque si nosotros oramos fuera de la obediencia, no tendremos respuesta. Si nosotros oramos con maldiciones activadas en nuestras vidas por causa de la desobediencia, no tendremos respuesta. Por mucho que pidamos, por mucho que estemos horas de rodillas. Así es que el tema de la oración no es un tema de cuánto tiempo pasamos en ella, sino de cuánto obedecemos antes de. Por lo tanto, en San Juan 15, versículo 4, para este momento quiero leer la versión Dios habla hoy. Dice: sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas por sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. El Señor nos habla aquí de qué cosa, de conexión. El Antiguo Testamento nos habla de obediencia. Escojan la bendición o la maldición. Jesús, por sus propios labios, nos habla acerca de estar conectado a la vid. Así que lo primero es que tenemos que obedecer, escoger la bendición y no la maldición. Y ahora Jesús nos dice que debemos de estar conectados. Estar conectados espiritualmente es estar unidos a la vid, y esto dará frutos, como dice la Escritura, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que definan precisamente qué cosa, nuestra obediencia. Así que no es un asunto solo de orar, sino también de cultivar una relación con Dios. Y la tercera autoridad espiritual bíblica que tomaremos como referencia será Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, hablando acerca del apóstol San Pablo. La tercera autoridad bíblica que nos va a definir la efectividad de nuestras oraciones, porque a veces hay personas que están frustrados porque sus oraciones no son contestadas. Inclusive hay personas que se resienten contra Dios. A veces se resienten también contra a los que nos piden oración. Y de repente alguien me dice: mire, pastor, es que usted ora más fuerte por fulano, más fuerte por fulana, y no ora. No, el asunto es que la oración va a dar resultado de acuerdo a la tierra. Y la tierra en la Biblia representa la relación personal que cada quien tiene con Dios. Así que no es un asunto que dependa de si oro con más fe por fulano, si oro con más... No, es un tema personal. Por eso dice Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Y para este momento quiero leer la NBI, que dice así: el fruto del Espíritu es amor, alegría, es paciencia, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre y es dominio propio. ¿De qué fruto se refiere Cristo que debemos de dar? Precisamente son estos. Si nosotros oramos, oiga, por una persona que no está dando el fruto del amor, el fruto del gozo, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, de la fidelidad, de la mansedumbre e inclusive del dominio propio. Imagínense esas personas que tienen problemas de impulsividad.
Esas personas que no tienen ese control, que no tienen ese dominio, por mucho que oremos, no veremos resultados. Porque es un tema de dar el fruto, de hacer lo que Dios quiere. Así es que Dios no está comprometido con aquellos que no dan frutos. Y de repente hay personas que se ven manipuladas por algunas corrientes. Es que si usted hace eso sucede. Es que aquí, nada que es que aquí. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra es clara. Todo tiene que ver con nuestra siembra y nuestra cosecha. Si nosotros sembramos para el amor, para la alegría, para la paz, para la paciencia, para la amabilidad, para la bondad, para la fidelidad, veremos grandes resultados en nuestras oraciones. Ahora, esto tiene que ver con lo primero. Pedir, pero pedir en la atmósfera correcta. Cuando comenzamos a pedir, la atmósfera lo es todo. ¿En qué atmósfera nosotros le pedimos al Señor? Y dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, para entonces vamos a confrontar la atmósfera de la casa. Toque el que está a su lado, dígale, comencemos por la casa. ¿Qué atmósfera tenemos en la casa? La palabra de Dios dice que el juicio comienza por casa. Y dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Así es que a partir de este momento usted tendrá discernimiento y podrá decir, entonces estamos claros por qué estamos como estamos. Entonces estamos claros por qué sucede ciertas cosas en ciertas vidas. Entonces estamos claros que Dios no se equivoca y que cada quien recibe más de lo que merece tener. Más todavía, si Dios nos diese de acuerdo al merecimiento, ¿a dónde iríamos a parar? Por eso dice la Escritura, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Y ahora dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que acá nos damos cuenta que el diablo no tiene tanto poder como para retener nuestras finanzas. El diablo no tiene tanto poder como para retener muchas cosas en nuestras vidas. El asunto es que nosotros mismos detenemos la bendición. A veces el diablo no es tan diablo, a veces los diablos somos nosotros. A veces los diablos somos nosotros en cómo tratamos a nuestra esposa. A veces el diablo es la mujer en cómo trata a su esposo. Todo tiene que ver con la atmósfera. Una oración efectiva será la oración que desarrollemos en la atmósfera correcta. Pero si hay hogares que están como perros y gatos, no va a fluir la bendición de Dios. Al contrario, van a detener. Y hay, hermanos, porque la religión se puede aparentar. Y cuando hablamos con algunas personas parecieran angelitos, ¿verdad? Es más, hay personas con las que yo he hablado que yo me siento más pecador que ellos. Yo me siento más indigno que ellos. Es más, hay algunos que de repente cuando hablo con ellos me dan ganas de decirle, mire, yo creo que aquí merece más predicar usted que yo. Pero luego me pregunto, Señor, ¿por qué no fluye en ellos tu respuesta? ¿Por qué no fluye en ellos tu provisión? ¿Por qué no fluye en ellos tu bendición? Ya que estamos hablando de ese tema donde solamente las finanzas sobrenaturales irán en avance en este tiempo para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y aquella gente que tenga esa relación con Dios, que cree la atmósfera correcta para los milagros de Dios, verán eso exactamente, los milagros. ¿Cuántos van por milagros de Dios en su finanza? La atmósfera lo es todo. El ambiente para los milagros se prepara. Y lo primero es un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente, señores, de gozo. Porque no es un tema de que la oración sea un culto a la codicia.
Y acá hacemos una corrección. La oración no puede ser un culto a la codicia, donde Dios es Dios que pesa los espíritus y conoce los corazones. Los cristianos tenemos que ser más fácil felizmente. Y cuando hablo de fácil felizmente, es que nosotros tenemos que tener alegría con menos. Porque nuestra alegría no nace en lo que tenemos, sino que nace en lo que somos para Dios y en Dios. Alabado sea el Rey de Reyes. Déselo fuerte ese aplauso al Señor. Tenemos que ser felizmente más fácil, porque nuestra identidad no está en lo material. Lo material para nosotros es una añadidura. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo material viene por defecto, ya que hemos agradado al Señor. Segundo, debemos pedirla en acuerdo. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo con las personas que oramos. Una de las cosas que yo pregunto 2 o 3 veces a las personas que me piden oración es qué realmente quieren. ¿Y saben por qué lo hago? Porque Dios es un Dios específico. Porque Dios es un Dios que, fluye en el poder del acuerdo. Pero cuando hay desacuerdo, si el marido quiere verde y la mujer quiere negro, Dios dice, primero pónganse de acuerdo y luego les respondo. Primero ponga, Mateo 18, versículo 19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa, y cualquier cosa es, si cualquier cosa es una casa, y si nos ponemos de acuerdo con la casa, Dios la da. Si cualquier cosa es un carro y nos ponemos de acuerdo, Dios lo da. Si cualquier cosa es un negocio, Dios lo da. Cualquier cosa es cualquier cosa y para Dios no es imposible. Pero lo que detiene la respuesta de Dios es eso exactamente, que nos pongamos de acuerdo. Por eso dice el Señor, cualquier cosa, lo leo de nuevo, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Padre se alinea al poder del acuerdo. Y aquí tenemos una clave práctica, fácil. Pongámonos de acuerdo antes de orar. No oremos cuando alguien jala la carreta para un lado y alguien jala la carreta para otro lado. No funcionará esa oración. Tenemos que jalar la carreta en la misma dirección. Pongámonos de acuerdo hacia dónde vamos, hacia qué vamos y qué es lo que realmente queremos. Tercero, tenemos que pedir con los motivos correctos. Y cuando hablo de motivo, hablo de la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva para pedir? Realmente, si lo que pedimos le va a servir a los demás y no les va a hacer daño. Partamos por ahí. Si lo que pedimos le va a servir a los demás y no les va a hacer daño, ni tiene un origen en la envidia, tampoco debe tener un origen en la vanagloria. La Biblia dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Así que lo que pedimos debe de servir para edificación, debe de servir para inspiración, pero no debemos de llevar el elemento envidia, no debemos de llevar el elemento vanagloria, ni tampoco el ego, la exaltación al hombre, sino que todo sea para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que todo en nosotros sea para la gloria de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí
Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos le dan un aplauso fuertísimo? Le dio nombre que es sobre todo nombre. La exaltación viene de Dios y la exaltación viene como resultado de la humillación. Así que una de las cosas que debe haber en nosotros en un tiempo de tanta competitividad, en un tiempo de tanta vanagloria, en un tiempo de tanta exaltación al yo, lo cual es peligroso y nos puede hacer caer en la idolatría y nos puede hacer caer, señores, en la autoexaltación y nos puede hacer caer en lo que hizo que el diablo fuese expulsado del cielo, que es el orgullo. El pecado, oiga bien, más terrible, el orgullo. Dios dice, humíllense. Dios dice, Él es el que exalta. La exaltación no debe ser un elemento personal y nuestra oración no debe precisamente disfrazar este tipo de intenciones, este tipo de malas actitudes y esta contaminación interna. Lo primero que tenemos que hacer es depurarnos de toda altivez. En una ocasión Cristo, mire qué poderoso, en una ocasión Cristo multiplicó los panes y los peces y les dio de comer, dice la Escritura, como a 5,000 hombres, sin contar sus mujeres y sus hijos. En esta ocasión de este milagro poderosísimo, recuerde que fue hecho a personas de varias naciones y que eran gente de vida comerciante. Esto es impresionante lo que el Señor hace, multiplica, les da de comer y ¿sabe qué hicieron los hombres? Le buscaban para ponerle por rey. Y cuando dice que le buscaban porque él hizo el milagro y se fue en silencio, porque él sabía las intenciones de ellos. Ellos lo querían poner por rey. Dios, quiero que ponga atención, nos dio un modelo y es el modelo de humildad sobre esta tierra. Porque la gente busca cómo exaltar a aquel que les conviene. Pero cuando el que les conviene ya no sirve a sus expectativas, entonces lo bajan de la nube, entonces lo desacreditan, entonces en lugar de agradecerle atacan. ¿No les ha pasado a ustedes en alguna ocasión ayudar? Y usted es lindo, usted es maravilloso. Mire cómo me ha pasado a mí. En algunos momentos soy padre. En otro momento me suben a apóstol. En otro momento me han subido, bueno, solo me ha faltado que me pongan arcángel. Pero cuando les dejo de hacer lo que les gusta, cuando les dejo de dar lo que quieren, me bajan de un solo a veces al nivel de hermano. ¡Bum! De un solo. Ya ni pastor, ya no padre, ya no arcángel, ya nada de eso. Hermano. Y a veces me tiran de un solo a mi nombre, Milton. Perdón, no es Milton. El Milton. Y otros me ponen el tal Milton. Y otros a saber qué apodo me tendrán. Y es allí donde me reducen al apodo que ellos me tienen. Les da risa, pero ¿cuánto les ha pasado también? Levanten su mano. Les da risa. El día que usted no les hace el favor, el día que usted no les da lo que quieren, lo botan de la nube. Lo botan y hasta ese momento, es más, dejan de ser su amigo, dejan de ser su todo. Quiero que no se sienta mal si le ha sucedido eso. Porque si le ha pasado a Dios, ¿quiénes somos nosotros para que no nos suceda también? Le ha pasado a nuestro papá, a Dios. Y nos pasa a nosotros también.
Número 4, debemos quitar precisamente el estorbo espiritual. Cuando hablo de estorbo espiritual, hablo de hacer una limpieza. Sacúdase ahí donde está. Sacúdase si ha agarrado alguna pulga mundana, alguna garrapata. Mire, sacúdesela. Y tal vez María nos presta algún peine especial para sacárselo de la cabeza. Alguna contaminación, porque mire, se contamina uno con algunas personas que andan endemoniados, que andan mal, se pasa. La transferencia existe, así como se transfiere lo bueno, se transfiere lo malo también. Así como se pasa el COVID, se pasa la gripe, se pasa, señores, las enfermedades, se pasa también la incredulidad. Se pasa también. Por eso la Biblia dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Así que Dios no puede bendecir a una persona que no da frutos dignos de arrepentimiento, a una persona que no cuida lo que es en Dios. Y en este momento quiero que venga conmigo a Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Y la escritura dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No creamos que vamos a engañar a Dios. Me pueden engañar a mí porque soy jovencito. Me pueden engañar a mí porque soy tonto, inexperto, ¿verdad? No tengo muchas letras, muchos estudios. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso, note lo que dice la escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, que bíblicamente significa muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ahora dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La cosecha tiene un tiempo. Y esto nos da esperanza si usted dice: pastor, yo he estado obedeciendo, yo me he estado consagrando, he venido haciendo bien las cosas para Dios. Quiero decirte: no desmayes. Estoy aquí para decirte de parte de Dios: si los hombres no lo han notado, no importa, Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente de ti, y tu cosecha vendrá porque vendrá, tu galardón vendrá porque vendrá, y tu respuesta vendrá porque vendrá de parte de Dios, que no se queda con nada, pero sí tiene un tiempo para las cosas. Las cosas no son en nuestro tiempo, es en el tiempo que Dios determina, pero es el mejor tiempo en Dios. Alabado sea el Rey de Reyes. Él sabe cuándo. Pero ese cuándo de Dios, le garantizo que es lo que más nos conviene. Le garantizo que es, señores, llegará en el momento propicio. Llegará en el momento, mire, Dios mide todo. Dios tiene todo bien agendado. Él no se equivoca. Y termino. Debemos pedir de acuerdo a la palabra. Muchos creyentes se han divorciado de la palabra. Muchos creyentes, señores, han hecho a un lado la palabra. Y quiero que ponga atención. Quiero que ponga atención. Una vida de oración divorciado de la palabra no es más que religión. Y la religión muere. Cuando nosotros que estamos con la palabra, estamos vivos. Porque la Biblia dice: toda la palabra, toda la escritura fue inspirada por Dios. Así que la escritura contiene primero el aliento. Cuando usted lee, por eso hoy quiero traer una dirección espiritual. Antes de orar, lea la Biblia. Antes de orar,
lea la Biblia, lea la palabra. Y hay algo poderoso, porque si usted ora desanimado, quizás orará sin fe. Pero si usted lee la Biblia antes, ¿cuántos hemos leído la Biblia y sentimos que nos entra una fuerza incalculable y sentimos que nos entra una fe espectacular? Y cuando, imagínense leer la multiplicación de los panes y de los peces antes de orar, ¿cómo irá a estar esa oración? Imagínense leer la resurrección de Lázaro antes de orar. Imagínense cuánto poder va a llevar esa oración. Imagínense cuánta madurez y cuánto crecimiento llevará una oración después de leer 1 Corintios 11 y 12, los sufrimientos de un apóstol. Una vez que leemos eso, señores, en la palabra, nuestra oración no será igual. Nuestra oración llevará dirección espiritual. Nuestra oración llevará claridad. Nuestra oración, imagínense leer el Salmo 51 y después orar. Nuestra oración llevará una gran limpieza espiritual. Y pudiera seguir hablando acerca de tantos pasajes lindos, idóneos, para leer antes de orar. Imagínense leer cuando la mujer sirofenicia le pide liberación por su hija al Señor. ¿Cómo oraremos por nuestros hijos? Imagínense leer cuando Jesús resucitó la hija de Lázaro antes de orar. Si creemos que Jesús resucitó la hija de Lázaro, ¿cuántos creen que sus hijos serán bendecidos también, serán sanados también, serán respaldados por Dios? Porque a veces vamos a orar contaminados con el estrés de la vida. A veces vamos a orar con el estrés del trabajo. A veces vamos a orar con las presiones financieras. A veces, y desde esa plataforma, un hijo de Dios no debe de orar. Un hijo de Dios debe de orar desde los principios de la palabra. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. A veces oramos sin estar conscientes desde la plataforma de la idolatría. Y en lugar de agradar a Dios, más bien le ofendemos con la oración. Esto es muy sutil, porque el diablo pone esas cosas. El diablo te quiere poner que no tienes tiempo para leer la palabra. El diablo te quiere poner que no tienes tiempo. Por eso, óigase bien, por eso debemos de orar en dirección con la palabra. Quiero invitarle que incline su rostro ahí donde está. Y todo aquel que hoy dice: yo quiero reconciliar con Dios, o yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador, solo levante su mano derecha. Y usted que nos ve en la administración de esta palabra y hoy se siente motivadísimo a orar y a pedir la bendición, comencemos con ponernos a cuentas con Dios. Digamos: Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todas mis maldades. Dios le bendiga. Levante su mano. Eso es. Diga conmigo: Señor, te pido perdón. Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Señor, séllame con tu Santo Espíritu y dame fuerzas para nunca más volver atrás. Me arrepiento, Señor, y decido entregarme. Y a partir de hoy, tú no solo serás mi Dios, serás el Señor de mi vida. Mil gracias te doy, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte.